Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Antes de que empiecen a disfrutar la segunda parte de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, quería recordarles que ya he creado un Instagram exclusivo para el canal, donde empezaré a subir un poco más de contenido y un poco más seguido a diferencia del canal, para que estemos un poco más en contacto y estemos un poco más en interacción. Espero les guste. Todavía no tiene publicaciones, sin embargo, en cuanto empiecen a subir los seguidores, ya estaré un poco más activo por allá. Así que a disfrutar la segunda parte y nos estamos viendo. Adiós. Dispositivo de la sexualidad. El dispositivo surge a partir de lo instaurado en la premisa del placer sobre saber acerca del placer del otro, de lo que no enuncia, de lo que es suyo. Me parece que el verdadero análisis que propone Foucault, además de la hipótesis represiva, que ya analizamos en la primera parte del video, que te dejo el link en la descripción si es que no la has visto, es la de una perspectiva histórica y no biologicista. Porque desde mi punto de vista muchos siguen teniendo ese discurso. Lo podemos ver en cualquier medio que tiene secciones exclusivas o personas hablando de la sexualidad sin censura. Cuando si bien no es un discurso completamente apegado a lo biológico, a mí me parece que se encuentra al mismo nivel de la ars erótica de las sociedades orientales que plantea Foucault, pues se colocan en un lugar donde tratan de develar secretos o decir cosas que supuestamente muchos no se atreven a decir, pero al final no se termina desarrollando un análisis biopolítico. No se sugiere o se incita a la pregunta, sino que además se dan consejos de cómo ejercer una sexualidad libre. E incluso muchos, en la idea de hablar del tema, se colocan en el pensamiento de lo represivo. Por lo tanto, me parece que aunque Foucault no se arriesga, por lo menos en este primer volumen, y creo que con bastante razón, a dar una definición, las intenciones es aterrizarlo en el plano discursivo y yo propondría entenderlo de la siguiente manera. Para mí, la sexualidad es un fenómeno sujeto a la relación y discurso con el otro, en donde intervienen como elementos inherentes la posición subjetiva del sujeto, un saber no sabido, el contexto del momento histórico en que se vive, la biopolítica, así como sus dispositivos de sexualidad y las relaciones de saber-poder dentro del dispositivo mismo. Y con esto pues, podemos concluir o dado por visto el tema, pero siempre mentalizarnos de cómo ejercer nuestra sexualidad, que es diferente de la sensualidad, aguas ahí, chavos, ¿sí? Siempre tener cierta responsabilidad tanto con la otra persona como conmigo mismo. ¿Por qué? Porque esa educación es desde pequeños, ¿no? Desde pequeños y va a repercutir hasta nuestra adultez. Por eso siempre que tengan dudas, inquietudes, más allá de ir con su grupo de amigos, sean responsables y acudan con profesionales de la salud. Eso sería todo. No sé si alguien quiera pues agregar algo al tema. Yo creo que fue bastante amplio, bastante interesante lo que abordamos, pero sí es muy importante conocer su opinión. A ver, los escucho. Mm, a ver, uno, dos, a ver por acá. Sí, gracias, profe. Yo creo que lejos de todo lo que se habló, hay como un ángulo no abarcado de la sexualidad relacionado, pero con el tema del Ok, poder. Por eso pienso que la sexualidad no es un adjetivo del ser humano, sino más bien un fenómeno que surge, o sea, sujeto a la relación y discurso con el otro, donde podrían intervenir como elementos inherentes o indispensables en la posición subjetiva del sujeto, un saber no sabido, el contexto histórico en que se vive o en el que vivimos, la biopolítica, así como sus dispositivos de sexualidad y las relaciones de saber-poder dentro del dispositivo sí. mismo. Porque me parece que si analizamos todo desde lo que nos explicó, varias cosas que pasan en la actualidad quedan fuera de esta postura, en donde ni lo biológico médico ni lo psicológico Ajá, sí, sí. alcanzan para cuestionar la sexualidad fuera del ámbito del adiestramiento, de lo llamado saludable, podría decir. Bueno, un punto menos, Lozano. Así que ya sabes, si te preguntan por esa definición tan peculiar, la escuchaste solo aquí, en el canal de Homo Sapiens, donde tratamos de ser lo más críticos con el vivir del sujeto, más preguntas y pocas afirmaciones. El autor entonces nos hace preguntarnos qué es aquello, además de todo lo que ya mencioné, que se persiguiera con gran caza de la verdad del sexo, como para tener un precio político, económico y ético,
y además se sujetara a todo ello con la promesa de la liberación tras la confesión. Bueno, pues Foucault propone 4 puntos de análisis para esta investigación. El primero de ellos es la apuesta. Foucault glosa que el punto de hablar de una sexualidad no reprimida del todo ya había sido abordada desde antes con posturas como el psicoanálisis, por lo que desde su punto de vista la apuesta está en que las investigaciones futuras deberían apuntar menos a la formulación de una teoría y más a una analítica del poder, es decir, las relaciones de poder que se forjan en el tema. Esto se plantea a partir de que después de todo lo dicho, el poder nada puede hacer sobre el sexo y sus placeres, por lo tanto la relación que se establece en esta vía es negativa, de rechazo, desestimación, barrera, ocultación, etc. ¿Cuál es el lugar que ocupa entonces el poder? El que respecta a lo binario, lícito e ilícito, permitido y prohibido, estableciendo algún tipo de orden. Me parece que lo ilustra bastante bien en este párrafo Foucault que leo para ustedes enseguida. El ciclo de lo prohibido. No te acercarás, no tocarás, no consumirás, no experimentarás placer, no hablarás, no aparecerás. En definitiva, no existirás, salvo en la sombra y el secreto. El poder no aplicaría al sexo más que una ley de la prohibición. Su objetivo, que el sexo renuncie a sí mismo. Su instrumento, la amenaza de un castigo que consistirá en suprimirlo. Lo cual lleva al punto paradójico que externa el autor, pues a pesar de que el poder nada puede frente a la sexualidad y a su expresión, lo único que resulta es trazar límites para que aquello que no se puede controlar nada pueda por sí mismo dentro de la instancia de la ley. Método. Como la propuesta está centrada en analizar cómo el poder interviene dentro del tema, el método sería ir desestructurando el significado de poder. De hecho, Foucault inicia definiendo que por poder, él no se refiere ni a un conjunto de instituciones o aparatos de sujeción a ciudadanos de un Estado, ni sujeción por oposición a la violencia, y mucho menos tampoco a un sistema de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro que atraviesan un cuerpo social entero. En cambio, Foucault sí se refiere a un poder en un sentido de omnipresencia, y no porque tenga un privilegio de unos sobre otros o en el sentido de haber inferiores y superiores, sino más bien en lo que se hace hincapié es que en cada instante el poder se produce, en todos los puntos y en toda relación con el otro. Me parece que lo que nos trata de decir y hacer ver como en Vigilar y Castigar, que es otra de sus obras, es que el poder no se posee, sino más bien se ejerce, que se da en función de la disparidad de las relaciones, ahí donde se juega una inconformidad, algo de desigualdad y asimetría, es decir, prácticamente en cualquier relación interfiere una dinámica de poder. Por esa razón es que ahí donde se da una relación entre el poder y la sexualidad, no se reprimió el tema, sino al contrario, posibilitó diversidad de discursos y al mismo tiempo posibilidad de un saber impuesto. Y me parece que aquí hay un punto que debemos tener bien claro, que es que el discurso transporta y produce poder. Porque si en algún momento una versión de una historia reprimida de lo sexual se desarrolla en función de que se escuche algo con cierto propósito, esa oposición ya está produciendo poder, que no significa que sea bueno o malo como decíamos anteriormente. No tiene que ver con arriba a abajo, superior inferior, sino que el que un discurso no sea productor del poder en un inicio de una historia no quiere decir que sea para siempre así. Y creo que es lo que actualmente no se ve cuando alguien emite una versión en oposición a lo que se cree de la sexualidad, que de alguna manera, al querer ser escuchada esa versión, buscar reconocimiento por esa verdad, es un discurso colocado como si siempre estuviera sujeto al poder y no como un productor del poder dentro de esa misma relación. No hay hechos, solo interpretaciones, decía Nietzsche. Para Foucault, el cuestionamiento de aquellos discursos sobre el sexo no se deberían enfocar en preguntar de cuál teoría derivan o buscar la ideología del dominante sobre el dominado, sino más bien interrogarlos en dos sentidos. El primero de ellos sería la productividad táctica que ofrecen, es decir, qué efectos recíprocos de poder y saber aseguran, y por otro lado, interrogar su estrategia, que se refiere a las posibilidades que el discurso abre en ciertos momentos para volverse necesario.
El dominio. El autor, si bien trata de externar que no existe organismo o institución poseedora del poder como si fuera un puesto, el dominio que fue generando más dispositivos de saber poder referente al sexo a partir del siglo XVIII se concentró en 4 grandes conjuntos estratégicos. El primero de ellos es la histerización del cuerpo de la mujer, en donde su cuerpo fue analizado, calificado y descalificado como un cuerpo del cual provenía sexualidad. Si bien sí incluía una creencia sexual del lado de lo biológico por parte del análisis médico, en su momento no fue suficiente para determinar el porqué de ciertos síntomas y existieron posturas como el psicoanálisis que dieron una explicación de lo que significaba el vínculo de la sexualidad con el síntoma, y aquí entendiendo sexualidad como ese punto no biológico. El segundo conjunto estratégico fue la pedagogización del sexo del niño, es decir, una enseñanza y una educación, la cual tomó 2 polos, por un lado el reconocimiento de lo natural y por otro lado lo indebido de su expresión a cierta edad, lo natural y lo contra natura, implicando tanto riesgos físicos como morales, individuales y colectivos. Quienes se harían cargo de este cuidado de lo correcto y lo incorrecto respecto a la sexualidad del niño serían las familias, los educadores, los médicos y más tarde los psicólogos, como respuesta a una lucha contra el onanismo infantil. El tercer punto, referente a la socialización de las conductas procreadoras, esto revolucionando lo que comenté antes sobre que la única sexualidad permitida en el lenguaje era dentro de la alcoba de los padres. Ahora se invierte el papel y los involucrados en la procreación son, además de la pareja, medidas fiscales de la fecundación, gastos, nacimientos, procesos legales, etc. La socialización política por parte de las parejas respecto al cuerpo social y su responsabilidad para con los otros, y finalmente la socialización médica sobre el valor de lo patológico y no patológico respecto al individuo y a la especie. Y para finalizar, el cuarto conjunto estratégico sería la psiquiatrización del placer perverso, en donde se visualizaba al individuo como alguien que integraba el instinto sexual como algo biológico y psíquico autónomo. Por lo tanto, se acotaron las formas en que podía ser afectado, evaluado y posteriormente la idea de buscar la tecnología adecuada para su cura. Durante el siglo XVIII, dice Foucault, que además de estos conjuntos estratégicos que propiciarían una masificación de los discursos de la sexualidad, habría lo que podríamos llamar como una especie de híbrido que viene a retornar en la sexualidad de la alcoba de los padres o de la familia. ¿Cuál es ese dispositivo? El de la alianza. Pues es un dispositivo que determinaba lo permitido y lo prohibido en el sentido de la convivencia entre 2 personas, buscando una homeostasis entre ese vínculo existente entre hombre-mujer y padres-hijos. A pesar de ser contrapuestos, pues el dispositivo de la alianza busca armonía y el dispositivo de la sexualidad busca reproducción, control y poder, el primero pasa a determinar las relaciones de poder del segundo, ya que esa alianza va a estar determinada por la forma en que se expresen las relaciones de sexualidad, y es en ese momento que se crea un retorno a la alcoba de los padres, porque ahora el primer gestador de la sexualidad o discurso de lo sexual no depende del dispositivo médico o pedagógico social, sino que pasa a ser nuevamente la familia en función del beneficio de la alianza o vínculo, y luego esa sexualidad es apoyada por el pedagogo, médico, psiquiatra o psicólogo. El autor expresa que la familia entonces se convierte en un lugar obligatorio de afectos, de sentimiento y de amor. Para ejemplificar lo anteriormente planteado, pensemos en lo que observamos cotidianamente. Citatorios a niños por tratar de ver la ropa interior de las niñas, llevarse pesado o reprendimiento por encontrar a 2 alumnos besándose a escondidas. Vean cómo ya se va construyendo toda una norma de lo sexual, de lo que se puede y no se puede, en qué lugares sí y en qué lugares no. Esconder una relación entre trabajadores de cualquier tipo porque dentro del ámbito laboral está prohibido. En una ocasión estuve de prácticas en un kinder y un niño de 4 años aproximadamente, no recuerdo bien, en un juego o dinámica que estábamos realizando, voltea y le comenta a un amigo. Se le vieron las chichis a la maestra. Era una compañera que estaba en la práctica conmigo. Hubo también alguna ocasión en la que una maestra comentó que una niña se paraba enfrente de los niños y se levantaba la falda. Cerremos ya todos esos ejemplos. Seguramente han escuchado muchos similares, pero a lo que voy es que el pensamiento conductor
de todo esto es llegar a pensar que cuando se presentan este tipo de conductas en niños es porque hay algo mal en el dispositivo de alianza y gestor de la sexualidad, es decir, la familia. Aquí tenemos que poner atención en que todos los dispositivos actúan en conjunto, porque no solo depende de la conducta, sino que además depende de la edad en la que se presenta. En los niños pequeños, por ejemplo, el primer dispositivo, que es el pedagógico, hace ver a los padres que hay algo que hablar con los niños o hay algo que debe cuidarse como posibilidad de que algo de esa alianza junto con el dispositivo de la sexualidad esté errando. Si es a nivel primaria o secundaria, por ahí de los 10 años en adelante, aquí pareciera que sí hay un debate. Se le pregunta por qué hace lo que hace y a veces se le reprende con otros dispositivos de sexualidad. ¿Cómo puede ser la orientación, psicología, para que se analice lo que se manifiesta? En casos hasta se sujeta a una evaluación de la conducta, como ese ejemplo de aquel granjero del que cuenta un relato Foucault, tratando de que pueda existir un indicio de que nuevamente algo de la alianza vínculo o de lo que ocurre en lo familiar sea el causante de dicho comportamiento. Muy interesante la idea de Foucault de cómo la alianza es gestadora a la vez de la sexualidad y que es apoyada por los demás dispositivos, y que me parece podemos ver claramente en los ejemplos dados. Ponme en los comentarios si tú has escuchado algo similar o puedes encontrar esta idea que plantea el autor.